Bueno, primeramente, buenos días a todos. Gracias por la invitación para platicar, compartir reflexiones, ideas, argumentos sobre la probablemente el tema más debatido al interior del gobierno del presidente López Obrador. Desde el periodo de transición empezamos a explorar diversas ideas, propuestas, escenarios para ser más eficaces como gobierno en el combate a la inseguridad. Recuerden ustedes que durante campaña el entonces candidato López Obrador hizo la propuesta de crear la Guardia Nacional, pero luego recordarán ustedes también que reconsideramos esa decisión en virtud de que el marco jurídico constitucional no nos daba para crear una Guardia Nacional con la visión democrática que nosotros teníamos, en virtud de que esa figura constitucional de carácter histórico concibe más al ciudadano como soldado, es decir, un ciudadano soldado que difícilmente, muy difícilmente podría tener vigencia en los tiempos actuales. En virtud de ello, desechamos la propuesta de campaña y exploramos todos los escenarios imaginables para construir una solución al problema de la inseguridad en el país. Por supuesto, exploramos la posibilidad del crecimiento de la Policía Federal. La Policía Federal, hay que recordar, en sus orígenes fue respaldada ampliamente por el Ejército. Los primeros elementos de la Policía Federal llegan, son militares adscritos bajo una u otra figura administrativa a lo que fue la policía, la PFP, la Policía Federal Preventiva, que luego devino en la Policía Federal. Y nos encontramos con varios problemas. El primero de ellos, la limitación de mandos de la Policía Federal para dirigir una organización como la que pretendemos construir. Y la segunda, muy importante, son las limitaciones que tiene la Policía Federal para formar a sus propios elementos. La Policía Federal solo tiene capacidad para formar en sus instalaciones a 3,300 elementos anuales. Esto significa alrededor de 18, 20,000 elementos en el transcurso del sexenio. Imaginen ustedes si actualmente la Policía Federal tiene 37,000 elementos, de ellos alrededor de 12, 15,000 se dedican a tareas administrativas, lo que significa que nos quedan alrededor de 25,000 elementos para garantizar
la seguridad de un país de casi 130 millones de habitantes. Si dividimos entre 3 turnos a estos elementos de la Policía Federal, estamos hablando de que solo disponemos de 8,000 elementos por turno para garantizar la seguridad pública en el país. Nada más en el gobierno en la Ciudad de México hay más de 80,000 elementos, más de 80,000 policías solo en la Ciudad de México. En cambio, para todo el país, el gobierno federal cuenta con solo 25,000 elementos. Si nos atuviéramos solo a estos recursos, podríamos agregar 18,000 elementos más en el transcurso de 6 años, lo cual nos hubiese obligado a pedirle a la ciudadanía, a la población, que nos espere 10 años o 12 para estar en posibilidades, no, todavía más, 18, para estar en posibilidades de construir por la vía exclusivamente civil una policía que nos permitiera garantizar la seguridad. Pero ese es uno de los problemas. El otro es de carácter presupuestal. Yo he escuchado propuestas de que la solución es llevar a 150,000 elementos a la Policía Federal, y realmente creo que a muchos nos gustaría que eso sucediera, pero ya les hablo de los tiempos. Por otro lado están las limitaciones presupuestales. Creo que en las actuales circunstancias tenemos que hablar de la necesidad de optimizar los recursos con los que cuenta el Estado mexicano para cumplir la responsabilidad primera de todo Estado, que es garantizar la seguridad de la población. Regresando al tema presupuestal, no estamos en condiciones de echar mano de recursos adicionales a aquellos con los que actualmente cuenta el Estado mexicano para garantizar la seguridad. Parte del problema que hemos tenido en el país es la falta de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad. Por un lado ha estado la Secretaría de Marina, que dice esto es mío; por otro lado Gobernación, esto es mío; por otro lado Defensa, esto es mío; y lo de la policía, por supuesto, que por otro lado también es mío. El objetivo, la propuesta de crear la Guardia Nacional nos da 3 garantías fundamentales. Primero, el tiempo, tener la capacidad para construir una organización que nos dé capacidad de respuesta cercana, inmediata, al principal problema que hoy padece el país, que se llama inseguridad. Número 2, optimizar los recursos del Estado mexicano. Ustedes, si alguien sabe que no hay presupuesto suficiente para financiar una organización adicional, son precisamente ustedes. Por eso tenemos que echar mano de los recursos que se tienen. El Ejército y la Marina cuentan, por un lado el Ejército con cerca de 214,000 elementos, la Marina alrededor de 50,000, pero de ellos solamente en el caso del Ejército 35,000 policías militares estamos proponiendo que pasen a la Guardia Nacional. Es decir, no pasa todo el personal del Ejército a la Guardia Nacional. El resto de sus elementos va a seguir cumpliendo con sus tareas constitucionales, que es garantizar la seguridad nacional, la custodia del territorio nacional, etcétera, etcétera. Y en el caso de la Marina,
solo 8,000 de sus 50,000 elementos estamos proponiendo que pasen a la Guardia Nacional. Estos 35,000 y 8,000 son policías militares y policías navales, que si bien fueron en algún momento soldados rasos, han tenido, o marinos, han tenido una formación adicional de 8 meses que los capacita como policías militares y navales. Y al integrarse a la Guardia Nacional van a pasar por un proceso de capacitación adicional de alrededor de 8 meses, y esa capacitación estará centrada fundamentalmente en el uso de la fuerza, en el control del uso de la fuerza, en el conocimiento de los y el respeto a los derechos humanos, y en el conocimiento del nuevo sistema de justicia penal para que puedan actuar como primeros respondientes, y por supuesto en el trato a la ciudadanía como policías. El otro elemento fundamental es que al apoyarnos en estos elementos de la defensa y la marina, estamos aprovechando, como decía, de manera óptima los recursos con los que actualmente cuenta el Estado mexicano. Nada de que son recursos de una dependencia o de otra, son del Estado mexicano y deben utilizarse óptimamente para cumplir la responsabilidad de garantizar seguridad. Y entre todos los escenarios analizados, la única posibilidad que tenemos para construir una organización que nos dé capacidad de respuesta al problema de la seguridad en términos más cercanos, pudiera decir incluso inmediatos, y en términos que no impacten o que impacten de la menor manera posible al presupuesto, es precisamente la creación de la Guardia Nacional, que como ustedes saben, lo repetiré aquí, es una institución militar permanente, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en términos operativos dependerá directamente del presidente de la República en tanto comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional se constituiría como una cuarta fuerza al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, y consecuentemente el mando operativo recaerá en el secretario de la Defensa. Pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conserva la atribución de definir las políticas de seguridad, la política criminal, la estrategia en general de seguridad y también la definición de todas las operaciones a cargo de la Guardia Nacional. Eso es lo que estamos proponiendo a grandes rasgos. Quisiera en todo caso abrir el espacio necesario para disponer del mayor tiempo posible para la etapa de preguntas y respuestas, de tal manera que yo pudiera enfocarme con mayor precisión en aquellos temas, motivos de preocupación para ustedes. Quiero, antes de concluir esta parte, decirles a ustedes que no queremos continuar esta etapa de simulación en la que hemos estado ya por más
de 12 años, que si bien la seguridad pública es una tarea del ámbito civil, se ha venido cumpliendo con el Ejército y con la Marina. Nosotros no vamos a aceptar eso de ninguna manera. El Ejército está ahorita, está la policía militar y la policía naval en la calle, pero aún ellos están en una condición legal y regular. Tenemos que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública. Y si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, pero nosotros en esa circunstancia retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles. Creo que sería irresponsable que eso sucediera, porque en las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo. No quisiera abrumarlos o repetir aquí cifras que nos hablan de la condición dramática de inseguridad en el país, pero bastaría citar el número de muertos en los 2 sexenios anteriores, que accede a 275,000 homicidios dolosos en el país. Somos el segundo país más inseguro del mundo, y otros indicadores de esa naturaleza, como 38,000 desaparecidos según cifras oficiales. Hay organizaciones sociales que hablan de una cifra negra similar. En fin, la urgencia en la que nos encontramos en el ámbito de la seguridad es evidente, y consecuentemente para el gobierno la aprobación de la Guardia Nacional, la creación de la Guardia Nacional es un instrumento imprescindible para estar en condiciones de garantizar mejor seguridad a la población. Abro pues el espacio para las preguntas y afinar en todo caso, como decía, centrar mis respuestas en aquellos temas de su mayor preocupación. Gracias. Gracias, secretario.